Arratsaldeon, muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda parte del especial informativo correspondiente a este martes 23F. No vamos a empezar a hablar ni de las vacunas, ni del COVID, ni del Congreso, ni del Consejo de Gobierno, ni del Consejo de Ministros, porque hoy, hace 40 años, se producía, eso sí, en el Congreso de los Diputados, esto. Don Enrique Mújica Herzog, no. Don Faustino Muñoz García, sí. Don Joaquín Muñoz Peirats, sí. ¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto, jurado! Hace 40 años en el Congreso de los Diputados el intento de golpe de Estado, el famoso 23F, es un momento, 40 años después, de analizar lo ocurrido y de conocer las consecuencias. Iñaki Anasagasti, arratsaldeon, muy buenas tardes. Arratsaldeon, ¿cómo estáis? Muy bien. Yo no Tú sé... estás muy bien porque hace 40 años seguramente, pues igual ni existías, pero bueno. Esa parte me la voy a callar, por si acaso. Mejor. Iñaki Anasagasti tiene esa fecha grabada en la memoria, ese 23F de 1981. Sí, por varias razones, porque fue muy intenso todo, ¿no? No es normal que haya un golpe de Estado como aquel, que afortunadamente no prosperó, pero si hubiera prosperado, pues todo se hubiera puesto patas arriba, se hubiera reconducido fundamentalmente el proceso autonómico. Yo creo que ese golpe de Estado estaba movido por dos causas, ¿no? Por la actividad de ETA, que en el año 80 mató a una persona cada 3 días, que eso fue horroroso, terrible, y además sobre todo militares, guardias civiles y policías, y luego porque consideraron que Adolfo Suárez había ido muy lejos en el proceso autonómico con Cataluña y con el País Vasco. Nos habían devuelto el concierto económico para Guipúzcoa y para Vizcaya en el año 80, y eso en una situación en la cual el partido de Adolfo Suárez, que era el UCD, pues estaba deshilachándose, Adolfo Suárez muy cuestionado, el Partido Socialista con muchas ganas de llegar al poder, se juntó todo y al final surgió esa gran chapuza, que no sé si fue bueno o malo, pero fue tan esperpéntica, con este guardia civil, con esos mostachos y con el gorro charolado, que dio la vuelta al mundo y entonces les dio vergüenza. Y aquello fracasó porque no podía prosperar. Pero tú imagínate que la división acorazada Brunete, en lugar de
en Valencia, que salieron los tanques a la calle, hubiera salido por Madrid y hubiera llegado a las Cibeles, los tanques, pues no sé lo que hubiera pasado. Pues hubiera pasado pues lo peor. Comentabas lo de Adolfo Suárez y hasta hace poco básicamente se pensaba que había mantenido con posterioridad incluso una muy buena relación el presidente del gobierno con el rey emérito. Últimamente se dice como que lo contrario. ¿Con qué se queda Iñaki Anasagasti? Bueno, vamos a ver, la transición comienza cuando de alguna manera Juan Carlos de Borbón, pues aquella terna famosa le quita a Arias Navarro y le pone a Adolfo Suárez. Pero claro, Adolfo Suárez bueno, dependía del rey, lo había designado él a dedo y dependía de él. Pero claro, en el año 77 hubo unas elecciones democráticas y el 15 de junio pues se presentaron muchos partidos políticos, entre ellos Adolfo Suárez con UCD, y ganó Adolfo Suárez. Por tanto, se legitimó. Y ya no le debía su cargo al rey, sino le debía a los ciudadanos. Y entonces quiso ejercer como presidente del gobierno, que fue el artífice de alguna manera de la transición, y el rey se estaba muy incómodo, ¿no? Y luego él recibía al rey en Zarzuela a muchos militares que estaban muy incómodos con la situación creada, porque claro, ETA mataba militares, secuestraba, y claro, creían que Adolfo Suárez era muy débil, que había legalizado el Partido Comunista, que estaba concediendo demasiadas cosas a los nacionalistas y que eso no podía ser. Entonces surge un chispazo y una mala relación entre el rey y Adolfo Suárez. Y eso de alguna manera debilita tanto a Adolfo Suárez que no le queda más remedio a Adolfo Suárez que dimitir. Porque el golpe de Estado no está hecho contra el rey, sino en nombre del rey. Y la prueba está en que en el juicio que tuvo lugar en un sitio que se llamaba Campamento, después del golpe de Estado, con todos los militares y guardias civiles implicados, todos dijeron que ellos se habían sublevado en favor del rey, para que el rey ejerciera de una vez por todas su liderazgo, porque a fin de cuentas eso es lo que había dejado atado y bien atado Franco cuando murió. Ya no queda entonces ninguna incógnita por resolver en torno a este 23F. Sí, quedan muchas incógnitas. Una de ellas es la trama civil, porque estamos hablando de los militares. Los militares implicados, pues bueno, pues fueron juzgados, pasaron a uno de ellos cárcel, otros fueron indultados, pero se conoce la trama militar. Lo que no se conoce es la trama civil. Solamente se conoce partecita de la trama civil, donde aparece un tío gordo, grande, con pinta de cómic, llamándole a Tejero, al Congreso de Diputados, diciendo: Antonio, tú fuerte, que estamos ganando y tal. Era un personaje, García Carrés, que era el presidente del sindicato orgánico, claro, de la época de la dictadura, de espectáculos, ¿no? Pero eso solamente es la puntita del iceberg. Toda la trama civil, porque no olvidemos que Alfonso Armada quería presidir un gobierno de concentración con políticos de todos los partidos, no del PNV ni del Partido Comunista, pero sí del PSOE y sí, por ejemplo, Tamames iba a ser ministro de Economía, Felipe González vicepresidente, Enrique Mujica, pues no sé qué. Es decir, que ya se habían incluso distribuido los puestos, ¿no? Que eso fue lo que violentó de tal manera Antonio Tejero, que Antonio Tejero dijo: yo no doy golpe de Estado para que vengan los mismos a seguir gobernando. Por tanto, ahí se rompió, yo creo, la negociación entre Armada, Tejero y todos los militares implicados. ¿Y ningún político sabía previamente que eso iba a ocurrir? Sí, claro que sabían. Por ejemplo, yo estaba en Bilbao con Javier Arzayus. Javier Arzayus, teníamos una oficina en Marqués del Puerto y él estaba en la oficina del fondo, ¿no? Y yo estaba donde estaba la radio, estaba la secretaria, Ursula Rotolaza, y estábamos escuchando pues las votaciones. No sé quién, tal, sí, no, sí, no. Y en eso se produce la irrupción de Tejero con todos sus guardias civiles. Entonces yo le llamo a Javier Arzayus. Y digo: uy, mira, Javier, lo que está pasando. Viene él allí al despacho grande donde estábamos y dice: esto es propio de un país bananero. Ya me olía yo algo. ¿Qué se olía él? Bueno, se olía porque Marco Vizcaya, que en ese momento era el portavoz, Alfonso Guerra le había conectado y le había dicho que la situación estaba muy mal, que había que reconducirla, y además en una operación que se llamaba Golpe de Timón, el nombrecito se lo puso Tarradellas, y que a ver si estaba el PNV de acuerdo en que hubiera un gobierno presidido por un militar. Y Javier Arzayus con sorna le dijo: ¿y por qué no por un obispo? ¿No? Entonces, pero no se lo tomó en serio. Pero claro, cuando ocurrió lo que ocurrió, dijo: caramba, ahora me encajan las piezas.
Aquí había una trama que estaba siendo trabajada y que ha fracasado porque, claro, es que este es un esperpento lo que está ocurriendo. ¿Y luego todos al monte? Bueno, todos al monte, no, porque de alguna manera se recondujo el proceso autonómico, porque como consecuencia de aquel golpe de Estado hubo una, si tú recuerdas, una ley que se llama la LOAPA, Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico. ¿Qué significó eso? Meter los estatutos, y fundamentalmente el Estatuto de Autonomía de Guernica, en el congelador. Por eso, 41 años después de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Guernica, seguimos todavía sin completarlo. ¿Por qué? Porque hubo un 23F, porque no estaba Adolfo Suárez. Adolfo Suárez era un tío valiente. Había sido secretario general del movimiento, pero él creía que había que desmontar todo aquel tinglao y que había que hacer una construcción del Estado español de otra manera. Pero claro, pues se lo cargaron a Adolfo Suárez y se cargaron todo el proceso autonómico en aquel momento. De tal manera que cuando llega el PSOE con mayoría absolutísima en el año 82, presidido por Felipe González, es cuando yo llego a Madrid y nos pasamos 8 años pues a dos velas. 40 o 41 años después, no, 40. ¿Merece la pena seguir haciendo estos recordatorios? Lo digo porque ha habido un acto allí mismo en el Congreso en el que ha participado todo el gobierno, las fuerzas vivas, el rey Felipe VI. No sé, quizás los jóvenes dicen, ¿y esto ya para qué? Bueno, yo entiendo, ¿no? Pero los jóvenes, claro, que nuestra generación vivió muy intensamente aquello, todos hemos sido jóvenes, ¿no? Pero la juventud en aquella época no tenía redes, pero yo creo que leía mucho más, se preocupaba mucho más de la política. Ahora no se preocupan casi nada de la política. Tú preguntas casi hasta quién era Franco y te dicen que no tiene ni idea. Eso es lo grave, ¿no? Que uno tiene que saber a dónde va, pero tiene que saber antes de dónde viene. Y aquello fue muy grave, porque claro, había habido una dictadura de 40 años, la estructura militar de Franco estaba incólume, pero no había muerto el dictador, pero todo aquello estaba, y había que ir desmontando, ¿no? De tal manera que la gente joven hoy en día ha llegado a mesa puesta y a plato servido. Pero claro, las cosas han costado muchísimo, ¿no? Y entre ellas, que unos militares que estaban acostumbrados al ordeno y mando, que no estaban acostumbrados a ser parte pues, de organizaciones militares superiores, por ejemplo, en Europa o la OTAN o lo que fuere, que no tenían una especialización, sino que eran militares fundamentalmente cuarteleros, pues hubo que reconducir toda esa situación. ¿Por qué es bueno recordarlo? Hombre, por una parte es bueno recordarlo para que no vuelva a ocurrir, que no se creen las condiciones para que vuelva a ocurrir. Allí se produjeron las condiciones porque todo el mundo protestaba por todo, o ETA mataba, o todo estaba patas arriba, ¿no? Otra cosa es también que hay varios intentos, por ejemplo, en el acto de hoy, pues el rey Felipe VI pues, ha recordado a su padre. Su padre tuvo en aquel momento pues, un papel importante, lógicamente, porque si no hubiera salido él, pues no sé lo que hubiera pasado. Pero también es cierto que tuvo un papel muy importante porque era muy frívolo. Es decir, el mismo Juan Carlos que está hoy en día en Abu Dhabi es el mismo Juan Carlos, 40 años más joven y además 40 años con más pelo de la dehesa, es decir, más cuartelero, más franquista que lo que pudo ser últimamente. Y entonces ahora de alguna manera hay una especie de intento de blanqueamiento de la figura de Juan Carlos, diciendo, hombre, Juan Carlos ha cometido en los últimos años excesos, fíjate la palabra corrupción, además, excesos, pero indudablemente Juan Carlos es la representación de lo que fue pasar de la dictadura a la democracia. Sin él pues hubiera venido de nuevo la dictadura y bueno, pues eso, de alguna manera hemos visto un intento de blanqueamiento de la figura de Juan Carlos, ¿no? Que tuvo su papel, nadie se lo discute, pero también tuvo su papel creando las condiciones, porque Adolfo Suárez dimitió por su mala relación con el rey. ¿Y quién le nombró? A Alfonso Armada. Alfonso Armada le nombró segundo jefe del Estado Mayor el propio rey, pasando por encima del presidente del gobierno. ¿Y quién era Alfonso Armada? Pues el que iba a liderar todo ese tinglao, ese gobierno de concentración. Por tanto, el rey tiene muchísima responsabilidad en ese tema. Pero viéndolo de otra parte, desde otro punto de vista, el rey es el que más salía perdiendo con un golpe de Estado. Bueno, eso es lo que se lo dijeron luego posteriormente, ¿no? Incluso su cuñado Constantino de Grecia, ¿no? Constantino de Grecia perdió el trono por no ser claro con los militares griegos, ¿no? Y bueno, pues le dijeron, oye, no te metas en aventuras. Pero, hombre, si creemos que el rey es un frívolo, que lo es, que es capaz de irse a cazar osos o elefantes
o tener doble vida y mujeres y comisiones y corruptelas y viajes y es el mismo, es el mismo. Lo que pasa es que ha estado protegido por un pacto de silencio que algunos hemos denunciado y nos ha costado lo nuestro y que nos han puesto a bajar de un burro 80.000 veces diciendo que buscábamos nosotros con eso, que queríamos desestabilizar la monarquía parlamentaria y cosas de esas. No, que queríamos que al frente de la jefatura del Estado hubiera una figura teóricamente ejemplar, que para eso hoy en día las monarquías son una anomalía histórica. Que una persona sea jefe del Estado porque su padre lo ha sido por herencia, en una democracia eso no es comprensible. Eso se puede comprender hace 500 años, ¿no? Hoy en día no. Pero si encima lo es y no es ejemplar y no es útil, pues indudablemente, ¿para qué queremos monarquía? Y ahí yo creo que es la clave de lo que está ocurriendo, va por ahí. Tú que sabes mucho de esto, ¿el rey emérito volverá o se va a Sí, quedar no, allí no. en Abu Dhabi? Sí, el rey emérito es un juerguista y le gusta, yo creo que le dan a elegir entre un palacio en Abu Dhabi o tomarse una cazalla en una tasca cerca de Madrid, prefiere la tasca cerca de Madrid, contando chistes verdes y eso, que no, me imagino que allí en Abu Dhabi, rodeado de señores con chilaba y escuchando al muezzin, pues se aburrirá como una mona, y entonces yo creo que tiene unas ganas locas de volver y volverá, sí, claro que volverá. Quiero aprovechar un poquito para analizar con Iñaki Anasagasti también la actualidad. Por ejemplo, el gobierno español, ¿va a durar una legislatura? Porque están todo el día a la gresca, Partido Socialista, Podemos, el presidente con el vicepresidente. Es que esto es un matrimonio de interés, no es un matrimonio de amor. Los matrimonios de interés duran más que los matrimonios de amor, que con el amor que acaba se rompe. En cambio es el interés. Por interés te quiero, Inés. Y entonces yo creo que, lógicamente, al Podemos le interesa estar en el gobierno, le interesa que la gente sepa que está en el gobierno. Y yo creo que con una estrategia muy equivocada, porque yo creo que puedo vender mi lechuga de otra manera que estando a bronca diaria, que la gente termina cansándose de las broncas. Y yo creo que el Partido Socialista empieza a cansarse de las broncas y si en algún momento determinado, pues Pedro Sánchez, que tiene la capacidad de disolver las Cortes Generales, pues ve que la situación no puede seguir, si disuelve, tendrá toda la razón de su mano, porque la gente dirá, es que con estos tíos no se puede ir ni a heredar, ¿no? Es decir, que yo creo que aquí hay una guerra de sombras, de momento no interesa que se rompa, pero yo creo que de alguna manera sí se va a reconducir en algo, porque lo que está pasando es una cosa como la casa de los líos, ¿no? Que eso, bueno, no le gusta a nadie. Aún así, ¿cómo calificas la gestión que están haciendo de la pandemia, de la crisis sanitaria y sobre todo la crisis económica? Bueno, la pandemia yo creo que eso ocurre en todo. Ayer la noticia mundial era que en Estados Unidos habían muerto 500.000 personas, medio millón. Y claro, Trump fue un desastre, pero también, bueno, pues había gente que no era como Trump, pero que una pandemia es algo imprevisto, que nadie sabe cómo abordar una situación de esta, novedosa, que ha habido que improvisar mucho, que no había un listado de cómo hacer las cosas, y yo creo que lógicamente se ha improvisado. Yo no creo que la gente cuando se equivoca con mala voluntad. Por tanto, pues mira, pues se equivocarán, pero les hemos puesto ahí para que dirijan una situación muy difícil, ¿no? ¿El gobierno vasco se ha equivocado en algo? Sí, claro que sí, como se ha equivocado el gobierno español, se ha equivocado el gobierno italiano, el alemán, fíjate, Alemania, y la propia Angela Merkel, que no es precisamente una persona que tenga un desprestigio, sino todo lo contrario, es decir, que estamos ante una cosa absolutamente distinta. Y además con unos instrumentos que no tenemos. China puede actuar con instrumentos de dictadura, porque es una dictadura. En cambio, una democracia no puede decretar estado de sitio cuando le da la gana, ni decir, aquí quiero hacer esto porque viene un juez y te lo echo para abajo, en fin, cosas de estas, ¿no? Desde el punto de vista económico, bueno, pues vivimos una situación malísima, pero yo creo que si el tema de la vacuna se resuelve, si dentro de poco estamos todos vacunados, pero no solamente en Euskadi, en España, en Europa, en África, que haya una vacunación y una inmunidad de grupo mundial, pues indudablemente la economía, según los economistas, se va a disparar a favor, ¿eh? No. Es decir, la gente tiene unas ganas de hacer cosas que está como loca. Y yo creo que de algo nos ha servido esto, decir, hombre, vivíamos muy bien y, claro, podemos vivir muy mal si no nos ponemos las pilas. Yo creo que la gente se va a poner las pilas.
¿Qué te parece que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco eche por tierra, eche abajo las decisiones, las medidas restrictivas, en concreto el de la hostelería? Aquí en Euskadi, vamos. Bueno, ellos dicen que con la legalidad vigente y con las leyes que hay, pues han aplicado eso. Bueno, el propio juez Garrido reconoció pues que había sido poco responsable cuando dijo aquello de los, bueno, pues un médico con un cursillo de epidemiología, ¿no? Pero bueno, eso está ahí, ¿no? Pero yo creo que ahí lo que deja como consecuencia es que al gobierno vasco le faltan instrumentos para abordar con un criterio propio, porque no es lo mismo lo que está ocurriendo en Canarias que lo que puede ocurrir en Mallorca que lo que puede ocurrir en Euskadi. Entonces tiene que haber instrumentos distintos y no los tiene el Endacari. Y eso es lo que ha ocurrido fundamentalmente y lo que se demanda de tener instrumentos propios para tener certeza y poder combatir esto. Pues todo el mundo sabemos dónde nos aprieta el zapato. A mí, mi zapato, yo sé dónde me aprieta. Y en cambio tú sabes dónde te aprieta tu zapato. Por tanto, si te aprieta mucho el zapato, dirás, pues oye, este zapato no me conviene. Me voy a cambiar de zapato o voy a poner zapatillas. Pero claro, eso lo tienes que decir tú, no lo tiene que decir un señor en Madrid a 400 kilómetros de distancia. Ya para terminar, ¿ha habido representantes del Partido Nacionalista Vasco en este acto que este mediodía se ha celebrado ahí en el Congreso? No ha habido. Pero no ha habido por una razón sencilla, por lo que he dicho anteriormente, porque en primer lugar no está estudiada la trama civil, hay mucha bruma, hay mucha desinformación, no se ha querido investigar, nos han vendido la ficción de que el rey salvó la democracia y no es verdad, porque propició, a nuestro juicio, mucho de lo que ocurrió ahí el golpe de Estado y sobre todo porque como consecuencia de aquel golpe de Estado vino la Loapa y todavía estamos viviendo las consecuencias de aquella irrupción en el Congreso con una pistola y con el gorro acharolado de Tejero y bueno, y encima celebrarlo pues es como si uno va al funeral de su aita pues vestido de carnaval. Pues no estamos por la labor. Estamos por la labor. Iñaki Nasegasti, como siempre un placer escucharte los análisis y nada, que dentro de poco seguramente que tienes algún libro por ahí ultimando, ¿no? Bueno, lo que pasa es que me cuesta ponerme a hacerlo. Lo tengo que terminar, ¿eh? Ya te dije en su día, estaba escribiendo uno, Asesinato en el Senado, lo tengo casi listo. Pero me falta acabar el libro y darle el punto final y con ese asesinato en el Senado que tiene que ser un bestseller. Pues le metemos a Tejero ahí en el Senado y ya está, y acabamos. Oye, por cierto, tú sabes que en el Senado la gente que está en la puerta son policías nacionales, no guardias civiles. ¿Y eso por qué? Se acordó en la mesa del Senado que guardias civiles, como consecuencia del 23F, no hicieran guardia en el Senado. Para que veas que todavía el tema del Senado y del 23F tiene sus coletazos. Pero ¿y en la puerta del Congreso sí hay guardias civiles? No, son policías también. También policías nacionales. Ahora entendemos ese cambio de actitud, sí, entonces. Es un dato que la gente no se fija, pero mira, eso lo conozco porque he vivido con eso. Bueno, pues ahora nos fijaremos si es que alguna vez vamos para allí. Como siempre, a lo dicho, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte, Iñaki Nasegasti. Muchas gracias, Yolanda. Que sigas bien. A pasar muy buena tarde y buena semana también. Estamos todavía a martes 23F. 40 años después del intento de golpe de Estado y en el Congreso ha tenido lugar este acto. Anda, baja.
Recordamos que la sociedad española y los poderes democráticos utilizaron su legitimidad y los instrumentos que la Constitución les confiere para derrotar el intento de golpe de Estado y proteger los derechos de los ciudadanos y la convivencia libre y plural propia de nuestro sistema político. Celebramos el ininterrumpido compromiso con la democracia de la sociedad española, de la prensa y de los medios de comunicación, a través de los cuales los españoles de aquel momento siguieron los acontecimientos. Gracias a todos ellos, el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 pertenece al pasado y resulta inconcebible para la sociedad española de hoy. Millones de españoles, incluso los de mi generación, tenemos aquella noche grabada en la memoria y sobre todo el recuerdo de cómo, desde la angustia y la preocupación sobre lo que podía suceder, sintieron la tranquilidad de ver cómo la libertad y el orden constitucional prevalecían, de comprobar cómo se confirmaba y aseguraba el nuevo periodo de nuestra historia que años antes habían decidido abrir libremente todos los españoles. Al recordar aquellos momentos, quiero, con gran admiración y gratitud, significar en la persona del presidente del Gobierno, Adolfo Suárez González, a una larga lista de hombres y mujeres, civiles y militares, que todos tenemos en mente, que ofrecieron esa noche, también junto a los medios de comunicación, un ejemplo de coraje y de lealtad a las instituciones del Estado y a nuestra Constitución. Y ante aquella inaceptable fractura del legítimo y legal orden democrático, el rey Juan Carlos I asumió como jefe del Estado su responsabilidad y su compromiso con la Constitución para que se tomaran, y cito textualmente, todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Así lo comunicó a todos los españoles en un mensaje televisado que ya forma parte de nuestra memoria colectiva. Su firmeza y su autoridad fueron determinantes para la defensa y el triunfo de la democracia. Y hoy, cuando celebramos la victoria de la democracia, aquel 23 de febrero de 1981, es una ocasión muy oportuna para reconocer y ensalzar la plena vigencia y fortaleza de sus valores y principios, y para reafirmar y renovar el compromiso de todas las instituciones del Estado con nuestro sistema democrático de derechos y libertades. Se lo debemos a quienes lo defendieron entonces. Se lo debemos a las nuevas generaciones en cuyas manos estará el futuro de España. Se lo debemos, en definitiva, al pueblo español, que días después de aquella noche que hoy recordamos, manifestó de manera ejemplar su defensa de la libertad, la democracia y la Constitución. Muchas gracias, eskerrik asko, moltes gràcies y moltes gracias. Bueno, ya han visto la despedida, se despedía también en euskera. Vamos a seguir, ya que hemos empezado con todo este tema del Congreso y de Madrid, pues nos vamos directamente a la Cámara Baja, esto es al Congreso de los Diputados, porque a las 4 de esta tarde comenzaba un pleno. Realmente tampoco es que tenga demasiado interés, puesto que la noticia estará mañana, donde el presidente tendrá que comparecer, pero ya que estamos aquí vamos a aprovechar a escuchar las intervenciones en directo. Asesinadas desde 2003 en el Estado, y frente a quienes intentan negar la realidad, desde nuestro grupo decimos alto y claro que la violencia machista sí tiene género. Davinia, Mónica, Ana María, Francisca María, María Isabel, Gema, Encarnación, María del Águila, María Ángeles, Ana Cristina, Rashida, Verónica, Beatriz, Felicidad de Rosa, Ancuta Ileana, Laura,
Anelín Terés, Rosario, María Sonia, Dolores, Gema, Marina, Leire, Olga, Marina, Antonia, Divina, Fuensanta, María Almudena, Maimuna, Silvina, Carmen María, María Iris, Concepción, María José, Constantina, María Antonia, Elvira, Isabel Asunción, María del Carmen, Eva María, Svetoslava, Ramona, María del Castillo, Jessica Paola, Nancy Lorena, Coral, Mónica, Marina, Caridad, Dina, Ana, Mariana Carmen, Silvia, Mirela, Lucinda Marina, María, Lisa Jen, Ascensión, Ana, Henriette, Francisca, Soraya, Victoria, Silvia, Tatiana, María del Carmen, Cristina, Yolanda, Rosario, Marina Candelaria, Caterín Gisela, Lucía, Yana Enache, María Aranzazu, Teresa, Carla Belén, Alexandra Rodica, Benita, Cristina, María Aranzazu, Xue Sandra, Joana Bertina, Juana, Yanmay Evelyn, Florentina, Ada Graciela, Mónica, Estefany María, María Isabel, Jacqueline Susan, Yolanda, Celia, Juana, Alias, Sara, Ana María, Elena Micaela, María del Carmen, Victoria, Mónica, Matilde Teresa, Blanca Esther, Antonia, Yulisa Denise, Virginia. Esto es lo que está ocurriendo ahora mismo en el Congreso, donde se está debatiendo una moción sobre la violencia intrafamiliar, la violencia doméstica, y justo era la portavoz de Euskal Herria Bildu la que ahora intervenía, citando los nombres de las mujeres víctimas mortales de esta violencia doméstica. Continuará esta sesión plenaria a lo largo de esta tarde con otras mociones, como por ejemplo determinar el baremo de las personas con discapacidad de cara a tener unos beneficios u otros. Pero como les decía, la noticia es mañana. Hay pleno comparecencia de Pedro Sánchez en el que va a hablar y analizar y reflexionar y poco más sobre la situación epidemiológica, sobre el COVID. Y digo lo de poco más porque hoy ha habido Consejo de Ministros y la portavoz María Jesús Montero pues ha dicho que no se espera que mañana Pedro Sánchez hable sobre nuevas medidas restrictivas o relajación de las medidas actuales, a pesar de que mañana hay también Consejo Interterritorial. En principio no se espera cambios, ha dicho. De la comparecencia mañana, el presidente del Gobierno no hay ninguna pretensión de modificar la vigencia del estado de alarma, por tanto, seguiremos dotando a las comunidades autónomas de los instrumentos que le permitan hacer una desescalada ordenada. Todavía la desescalada conlleva la posibilidad de tener que aplicar, y así es, medidas de reducción de la movilidad o de contención del número de personas participantes de las reuniones. Por tanto, el instrumento del decreto de alarma sigue siendo necesario y el Gobierno siempre dijo que lo iba a mantener durante todo el tiempo que tuviera necesidad. En este caso, todavía es necesario un decreto de alarma para que la desescalada se pueda desarrollar de la forma mejor posible y para evitar que se produzcan cuartas olas. Tenemos tiempo, hasta el 9 de mayo, con el actual decreto de alarma. Creo que las comunidades autónomas lo están aplicando desde el sentido común. Por tanto, se está produciendo absoluto respeto al ordenamiento jurídico. No hay ningún motivo que aconseje adelantar la finalización del estado de alarma y menos a fechas tan próximas como la que usted comenta, puesto que la desescalada va a ser más larga que las fechas que usted comenta, que son relativamente prontas, 9 de marzo, relativamente prontas, y todavía, por supuesto, las autoridades sanitarias de las comunidades, las autoridades delegadas, tienen que tener capacidad de poder modular la convocatoria de las personas, las reuniones que se mantengan por las personas, el cierre o apertura de los establecimientos, las horas en las que se puede transitar, toque de queda, todo aquello que ya está formando parte de las responsabilidades que están asumiendo, y yo creo que de manera muy coordinada con el Ministerio de Sanidad, todas las comunidades autónomas. Mañana el Consejo Interterritorial podrá trasladar novedades, si las tiene, respecto a estas cuestiones. Hoy por hoy están concentrados en la vacunación y yo creo que la hoja de ruta de la desescalada es muy clara. Lo que el Gobierno está intentando transmitir es que no haya prisas con esa desescalada, puesto que las prisas son malas consejeras, dan lugar a que se produzcan incrementos de contagios no deseados y que nuestro objetivo es evitar
que se produzca una cuarta oleada con la pérdida de vida y con la pérdida de salud de muchas personas que están viviendo en el día de hoy todavía la convalescencia o directamente están presionando nuestro sistema sanitario con un volumen de hospitalizaciones y de ingresos que tenemos que disminuir para que no se produzca saturación del conjunto de la atención sanitaria que prestamos a los ciudadanos y podamos retomar la normalidad en el abordaje de otras patologías que hayan podido estar, digamos que relegadas para que la situación de pandemia se pudiera atender con todas las condiciones de calidad. Bueno, pues ya lo han escuchado, nos esperan cambios. Mañana a las 9 de la mañana, comparecencia en el pleno de Pedro Sánchez, del presidente. Luego hay un consejo interterritorial con la ministra de Sanidad, Carolina Darias, y todos los representantes responsables de salud de las comunidades autónomas. Eso será mañana en Madrid. Y aquí, ¿qué es lo que comienza mañana? Pues la vacunación en los mayores. Sigue el proceso de vacunación. Ya han sido llamados los primeros mayores de aquí de Euskadi, a partir de los 100 años para abajo, con lo cual las primeras vacunaciones, por fin, ya tendrán lugar mañana. El plan para esta semana. Continuar con las segundas dosis en el ámbito sociosanitario. Vacunar al resto de personal de Osakidetza, dado que hemos finalizado la primera línea. Más de un tercio de nuestros profesionales y nuestras profesionales están inmunizadas. Continuar con la primera línea de la sanidad privada. Proseguir con la vacunación de profesionales esenciales, Ertzaintza, policías municipales, bomberos, profesionales de centros de día, otros cuerpos policiales e incorporando más colectivos en la medida que nos sea posible. Y mañana iniciaremos la vacunación a nuestras personas mayores. Comenzaremos por el colectivo más longevo, las personas de 100 o más años. Será una vacunación escalonada. Esto significa que algunas organizaciones están ya citando y otras mañana mismo podrán iniciar la administración de las dosis. Tenemos identificados 25 puntos de vacunación. El planteamiento es poder escalar en función de las necesidades y la población diana a vacunar. El objetivo es facilitar la accesibilidad de las personas para que puedan acudir al centro, abriendo la vacunación también en horario de tarde y fines de semana. Además, Osakidetza va a establecer un punto por territorio al que las personas mayores acudirán en su vehículo y se les administrará la vacuna sin salir del mismo. Serán en el Hospital Donostia, en el Hospital de Santiago y en el Centro de Salud de Munguía. Si esta práctica resulta eficiente, se valoraría establecer nuevos puntos más adelante. Y quisiera lanzar un mensaje de tranquilidad a nuestras personas mayores. Osakidetza les va a llamar y Osakidetza les dirá dónde y cuándo se les va a administrar la vacuna. Ya lo han escuchado, dos mensajes. Uno, tranquilos nuestros mayores porque Osakidetza les va a llamar. Nos consta que hay muchas personas que están llamando ya a su centro de salud interesándose por cómo va a ser el proceso de vacunación, si van a ir a su casa, si tienen que acudir. Ya lo han dicho, tranquilos que Osakidetza les va a llamar. Y mañana, comentaba, hay una especie, un punto de vacunación con vehículo, en el cual pues la persona a vacunarse junto con su acompañante no tiene por qué bajar del vehículo. En Vizcaya está el Centro de Salud de Munguía, es donde pueden acudir con vehículo. En Álava, en el UA Santiago, y en Guipúzcoa, lo digo porque tengo aquí ya la nota que nos han enviado desde Osakidetza, en Guipúzcoa corresponde al Hospital Universitario de Donosti. Precisamente estos serán los 3 puntos en los que habrá vacunación con vehículo. Hasta aquí todo bien, ha explicado todo el proceso de vacunación previsto para esta semana y luego nos ha informado también del tema de los contagios, que va bien, pero nos llama la atención el tema de la cepa británica. Más del 36% de los contagios actuales corresponden a esta cepa británica. Incluso
hay un caso sospechoso de variante sudafricana. La presencia de la denominada cepa británica sigue extendiéndose en Euskadi y en este momento podríamos concluir que su presencia es de un 36,75%. Por otro lado, les informo que estamos a la espera de recibir la confirmación del análisis por secuenciación de un posible caso positivo por cepa sudafricana. Como saben, el método de secuenciación es complejo y lleva días conocer el resultado, por lo cual aún no dispongo de él. Se trata de un contacto de un caso importado. Hemos llevado a cabo medidas preventivas, estudio de contacto más exhaustivo, aislamiento inmediato de todos los contactos estrechos, pero repito, se trata de un contacto, de un caso importado y la cadena de transmisión está perfectamente identificada. Antes de conocer exactamente los datos de contagio en las últimas 24 horas en Euskadi, sí hacemos mención a Fernando Simón, del Departamento de Sanidad del Gobierno de España, que ha hablado precisamente de las variantes de las cepas. De hecho, dice que en el Estado hay 6 variantes de la cepa sudafricana y además otras 6 variantes más, así como diferentes, igual. Provienen de viajeros, en algún caso también de viajeros que vienen de Tanzania. Así que, ojo, escuchamos a Fernando Simón. Hasta la fecha, 6 variantes sudafricanas notificadas, pero secuenciadas, pero tenemos además otras 6 variantes que podrían ser sudafricanas mediante una PCR que a priori detecta la variante sudafricana, pero que estamos a la espera de la secuenciación de varios de estos casos asociados a viajeros que volvían de Tanzania. Estos viajeros llegaron hace unos días y han transmitido al menos a 3 contactos cercanos. Ahora mismo están todos los contactos identificados y en seguimiento, y por ahora lo único que se ha detectado han sido estos 3 posibles casos secundarios en contactos muy, muy estrechos con estos casos importados de Tanzania. Además tenemos hasta la fecha una variante brasileña, P1, de interés. Hay 2 que tenemos información no oficial de su posible existencia, pero que de hecho no tenemos todavía una confirmación oficial, y luego se han detectado algunos casos esporádicos de esas otras variantes que se están valorando ahora, que les comentaba. Tenemos 11 casos de la variante P2 brasileña en 2 comunidades autónomas, tenemos un caso de la variante B1 525, que es la variante de origen nigeriano que les comentaba que se ha detectado en algún otro país de la Unión Europea, que están todavía en espera de determinar las valoraciones para ver si tienen algún interés o no para la salud pública. Al margen de eso, yo creo que no hay mucha más información de interés en cuanto a la evolución de la epidemia. Sí que les puedo dar algún dato de vacunación. Tenemos ya vacunados en España, con los últimos datos disponibles, 1.197.000 personas vacunadas con 2 dosis. Son 26.000 más que el viernes pasado. Y tenemos además un total de dosis administradas de 3.090.000. La evolución de la vacunación sigue yendo bien, sigue evolucionando correctamente. Tenemos más del 85% de las vacunas recibidas ya administradas, por lo tanto la vacunación sigue un proceso muy rápido y estamos por ahora siendo perfectamente capaces de administrar todas las dosis recibidas, y el sistema tiene todavía capacidad de administrar más de las que está ahora mismo administrando. Eso es una buena noticia, porque además cada día tenemos más evidencia de que la vacuna, sobre todo los vacunados con segunda dosis, pero también los vacunados con primera dosis, tienen menos probabilidad clara de tener la enfermedad. Las prevalencias, las incidencias en los grupos de vacunados van reduciéndose mucho más rápido que en el resto de la población, y ya saben que en la población ahora mismo estamos en una clara fase descendente, pero además aquellos que tienen la enfermedad de entre los vacunados, cada vez tenemos más evidencia de que la enfermedad es más leve. Siempre hay, a pesar de todo, algún fallecimiento que lamentar, pero lo cierto es que en general la infección incluso en aquellos que se infectan después de haber sido vacunados tiene una infección más leve
que los no vacunados, lo cual son informaciones muy útiles que nos permiten valorar el impacto positivo que está teniendo la vacuna. Y sin más, yo creo que podemos pasar a las preguntas. Pues positivo es él siempre en sus intervenciones y en la valoración. Por lo tanto, en todo el Estado ya más de 1 millón largo de personas que han recibido ya las 2 dosis de las diferentes vacunas que se están moviendo. Estamos hablando en términos generales del Estado y muchas variantes y cepas nuevas de la COVID-19, ya le han escuchado algunas ya con nombre y apellido. Bueno, aparte de Sudáfrica, nigeriana, británica, ha dicho la P5, P2... Bueno, lo que interesa saber es que las vacunas actuales surten efecto con las diferentes variantes, con lo cual nos quedamos mucho más tranquilos. Y para terminar este capítulo de información estatal, pues sí que vamos a escuchar a Fernando Simón comentando los últimos datos de contagios. Ya hacía una primera intervención diciendo que afortunadamente las defunciones están disminuyendo muchísimo, al igual que los contagios. A día de hoy, en España tenemos una incidencia acumulada, según los datos notificados a través de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, de 252 casos por 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Son datos que obviamente muestran una tendencia descendente clara en las últimas semanas a nivel nacional, pero seguimos estando en incidencias altas, en incidencias que no nos pueden permitir relajar más de la cuenta ninguna de las medidas de control. Es verdad que tenemos ya 11 comunidades autónomas, de las 19 comunidades y ciudades autónomas, que están por debajo incluso de los 250, claramente por debajo de ellos, varias de ellas. Por lo tanto, la evolución que podemos esperar, mirando también los datos de la evolución en los últimos 7 días, no en los 14, es también que esta tendencia se mantenga al menos durante los próximos días, aproximadamente una semana, casi con seguridad. Sin embargo, como digo, seguimos teniendo incidencias altas, siguen siendo incidencias que por la experiencia que tenemos de las ondas previas, de las olas epidémicas previas, no nos pueden hacer bajar la guardia más de la cuenta. Una relajación excesiva de las medidas actuales o una relajación de algunas medidas que no vaya acompañada de una intensificación de las que sí que se mantengan todavía vigentes, puede llevar a que tengamos de nuevo incrementos que desde luego ninguno deseamos y que nos pueden suponer un problema grave. Y el problema grave puede empezar por el primer aspecto complicado, es que todavía nuestras UCIs y nuestros hospitales están con niveles de ocupación muy altos. Es cierto que también se ha iniciado el descenso en la ocupación de camas de hospitalización y en la ocupación de camas de UCI, pero también es cierto que todavía tenemos una ocupación muy alta, y si de nuevo iniciáramos procesos o periodos de tendencias ascendentes que posteriormente se van a reflejar en más casos en UCIs y más casos en hospitalización, supondría un grave revés para nuestro sistema asistencial, que ahora mismo no creo que esté en condiciones de soportarlo fácilmente. Sí que es cierto que el resto de los indicadores, de todas formas, también muestran directa o indirectamente esa tendencia ascendente, ese claro control de la transmisión. Por ejemplo, la positividad de las pruebas diagnósticas que se realiza está ya por debajo del 8% a nivel nacional, y hay 14 comunidades autónomas que tienen una positividad por debajo del 10%. Son datos que, como digo, indican una evolución muy favorable, pero estamos todavía, como digo, en situación de alto riesgo para nuestras unidades asistenciales. Los fallecidos también van poco a poco reduciéndose. Fin de semana puede haber pequeños retrasos, pero lo cierto es que tenemos un número de fallecidos en los últimos 7 días por debajo de los 1.000, que no observábamos hasta durante las últimas semanas, y hace ya un par de días o 3 en los que estamos observando cifras por debajo de 1.000, lo cual es también muy favorable, con esa precaución que les acabo de comentar, de que las medidas, si se dejan de aplicar correctamente o si no se refuerzan aquellas que se mantengan vigentes, pueden implicar de nuevo un incremento, y por lo tanto incremento tanto de UCIs como de hospitalización, como desgraciadamente de fallecidos. Yo creo que estos son los datos de mayor interés a nivel europeo, por hablar un poco de la situación
en nuestro continente siguen observándose tendencias descendentes en la mayor parte de los países, pero con una evolución quizás algo diferente a la nuestra. España ha tenido un descenso muy rápido después de llegar al pico de esta tercera ola. En los países europeos, en algunos se observa una evolución similar a la nuestra, como por ejemplo en Reino Unido, pero en la mayoría de los países europeos ese descenso que se observa es más lento. Salvo en Reino Unido, quizás también Portugal, que también está teniendo un descenso muy rápido en su incidencia. En otros países ese descenso es más lento y en algunos de ellos incluso se mantiene ahora mismo en una estabilización. El número de fallecidos, de nuevo, aunque se va reduciendo en casi todos los países, sigue manteniéndose relativamente alto, al igual que los nuestros, que si bien la tendencia es descendente, seguimos teniendo un número de fallecidos más alto de lo deseado. Esta es nuestra cita semanal con Fernando Simón, el director de emergencias del Ministerio de Sanidad. Y ahora lo que nos toca es conocer también los contagios y la situación epidemiológica. Aquí en Euskadi son datos de las últimas 24 horas que el Departamento de Salud Osakidetza ha hecho públicos. Y así se señala que a lo largo del día de ayer se hicieron 9.035 test diagnósticos, de los que 428 han sido positivos por territorios, 57 en Álava, 265 en Vizcaya y 106 en Guipúzcoa. Situación en los hospitales. En el día de ayer, 46 personas ingresaron por COVID en planta y en las UCIs hay actualmente 134 personas con COVID. Viendo estos datos de contagios, falta señalar que la tasa de incidencia acumulada en Euskadi se sitúa ahora en 322,95, lejos de los 500 de alerta de riesgo máximo, y la tasa de positividad en un 4,7%. También el resumen respecto a los hospitales es que va bajando la presión hospitalaria. Ahora recorremos nuestros municipios viendo un poco cuál es la situación en ellos. Y bueno, cada vez mejor. Continúan en el nivel rojo Verango, que suma un nuevo positivo, Derio, que suma 3, Güeñes 2 y 1 Sopela. Por cierto, Derio es el que tiene por hoy la mayor tasa de incidencia. Respecto a nuestros municipios, solamente continúan en rojo Santurtzi y Guecho. Bilbao suma 75 positivos más, Baracaldo 29, Sestao 6, Portugalete 8, Santurtzi, como decimos, se mantiene en el nivel rojo, nivel de alta alerta y de riesgo, y suma 35 más, Trapagaran 1, Ortuella 2, Abanto 1, en Musquis 3 más, Ciervena 1, ninguno en Erandio, 13 en Leioa y finalmente 29 en Guecho. Los datos son nuevos, son buenos, son nuevos y son buenos, pero tampoco es cuestión de relajarse. Lo decía la consejera de Salud, que estamos en 300, más de 300, menos de ese 500 de nivel rojo, pero que el objetivo es llegar a 60. En función de cómo siga la proyección, recuerden que la semana que viene hay reunión del Comité Asesor del AVI. ¿Qué pasará? Pues todavía es muy pronto, y lo dice así la consejera de Salud, para avanzar nada. Que es el conjunto de indicadores, y no les voy a recordar cómo tenemos todavía la incidencia de ingresos en nuestras UCIs, que sigue siendo elevada. Por otro lado, también recordemos que 300 no quiere decir pasar a una situación buena, porque nuestra meta está en 60, luego seguiríamos en índices altos. Y además ya les estoy señalando que la R0 y la RT están mostrando una tendencia al alza, que no a la baja. Creo que esto hay que considerarlo así, en su conjunto, no solamente mirar que ha bajado de 300, sino cómo está en el resto de indicadores. La Comisión Técnica del AVI hace seguimiento diario de ello, semanalmente tienen reuniones conjuntas y los informes que desde esa comisión se emiten son los que establecen la oportunidad o no de hacer
nuevas reuniones o convocatorias del Consejo Asesor del ABI. Por el momento está establecido para la semana próxima y así se mantiene. Vamos a ver cuál es la evolución. Si fuera necesario en un sentido o en otro, pero si fuera necesario, no tengan duda de que habría nueva convocatoria del ABI, como ha ocurrido en otras ocasiones. Bueno, yo no quisiera que hubiera nueva convocatoria del ABI, porque si siguen así las cosas, para cuando se reúna, que será este viernes, no, el de la semana siguiente, que me parece que es el 5 de marzo, pues todo apunta a que podría flexibilizarse las medidas, como ya están haciendo otras comunidades autónomas, mientras que si se adelanta, pues bueno, seguiríamos un poco más de lo mismo. Bueno, en fin, dicho lo cual, la consejera Gotzone Sagardui comparecía y hacía estas declaraciones tras la reunión del Consejo de Gobierno vasco, una reunión que ya saben que todos los martes reúnen al Lehendakari y a los consejeros del Gobierno vasco. Y van compareciendo pues en función de los temas. En esta ocasión ha sido la consejera Gotzone Sagardui y normalmente el que siempre está es el portavoz del Gobierno, Binget Zupiria, que hoy lo que ha dado a conocer es la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del nuevo Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación. El objetivo de este plan estratégico que se aprueba, es el primero además que se aprueba en esta legislatura, es situar a Euskadi en los próximos 10 años entre las regiones más avanzadas de Europa en el campo de las ciencias, las tecnologías y los proyectos de innovación. La visión del plan la podríamos resumir en situar a Euskadi en el horizonte del 2030 entre las regiones europeas más avanzadas en innovación, con un elevado nivel de vida y con calidad en el empleo. Establece el plan los pilares estratégicos vinculados a la excelencia científica, el liderazgo tecnológico industrial, la innovación abierta y el talento como núcleo central. Son elementos imprescindibles y que deben contribuir de forma conjunta y equilibrada a que los resultados de la investigación se transformen y se concreten en resultados sociales y económicos. Lógicamente, disponer de un plan de estas características requiere también una inversión importante, pero ya lo dejaba claro también el consejero portavoz del Gobierno, que lo que se pretende es poner en marcha medidas que sirvan para crear empleo en Euskadi. El escenario económico del plan considera que será necesaria una inversión en la próxima década superior a los 18.600 millones de euros, contando en esta inversión la financiación privada, la aportación pública y la que proceda de los fondos internacionales. En este sentido, cabe reiterar el compromiso adquirido por el Gobierno vasco de aumentar un 6% los presupuestos anuales de apoyo a la I+D+I y el compromiso que supone una inversión total superior a los 6.000 millones de euros en estos 10 años. Hay otras cuestiones que se han aprobado en el seno de este Consejo de Gobierno, por ejemplo, decretos que regulan las estructuras orgánicas y funcionales de 4 departamentos del propio Ejecutivo Autónomo. También se han ampliado, pero esto ya se lo contamos ayer, las líneas de crédito por valor de 1.200 millones de euros. Recuerdan que el consejero Pedro Azpiazu decía: mañana en el Consejo de Gobierno aprobaremos las nuevas ayudas que van a dar a los autónomos, a las pymes, a través del Cargi, que estaba también el director del Cargi. Bueno, pues efectivamente hoy se ha aprobado en el Consejo de Gobierno. Pero en esta comparecencia lo que ha hablado es otra de las cuestiones que ha saltado a la luz pública, que es el caso de Miren Larrion, la portavoz de Euskal Herria Bildu en el Ayuntamiento de Vitoria, que ha dejado su cargo por unos hechos personales, según hemos leído en su propio tuit, hechos que vulnerarían el código ético de la coalición Abertzale y que al parecer Miren Larrion podría haber suplantado la identidad de otra persona, o sea, incluso su DNI, porque el titular de ese DNI había denunciado su desaparición,
y al parecer podría haberlo utilizado para abrir y realizar operaciones bancarias, presuntamente, ¿eh? Siempre presuntamente. Esto es lo que decía el portavoz del Gobierno vasco. Lo que conozco es la información que ayer la organización política EH Bildu hizo pública, la que hacía referencia a la dimisión de Miren Larrión, y conozco también la confirmación del Departamento de Seguridad de que la Ertzaintza está realizando una investigación. También en esa comunicación dice que la investigación es secreta y no disponemos de más detalles sobre la misma. Lo que sí me gustaría añadir como portavoz de Gobierno es que en este caso, como en cualquier otro, hay una presunción de inocencia que debe ser respetada y amparada mientras no se demuestre lo contrario. Y también valoraba, condenaba, hacía referencia a las declaraciones del lehendakari Iñigo Urkullu ayer en torno a los incidentes violentos que se están produciendo, sean por una índole o por otro, sobre todo los que están relacionados con la libertad de expresión y con el caso del encarcelamiento de Pablo Hasél. Esta era la opinión del portavoz del Gobierno al respecto. Se han comentado estos incidentes y el lehendakari ha hecho público el rechazo contundente del Gobierno ante estas expresiones de violencia. Lo hizo por última vez ayer, ¿no?, cuando dijo que constituyen una expresión de brutalidad y destrucción que denigran el sentido de la dignidad humana, muy especialmente en quienes los protagonizan. El Gobierno sí tiene la convicción de que hacemos un flaco favor al análisis de estos hechos si los mezclamos con otras consideraciones y con otras reflexiones que pueden ser incluso críticas sobre cualquier aspecto de nuestra vida democrática. Cuando hablamos de los incidentes violentos que se están produciendo en nuestra comunidad, deberíamos fijar nuestra atención en ellos y deslindar ese debate de otros debates como puedan ser el del modelo policial, el del malestar ciudadano, el de la enfermedad pospandemial o el de la crisis económica. Son debates completamente diferentes, que no tienen nada que ver entre sí, y creemos que a veces no se hace bien cuando se mezclan los comentarios sobre unos incidentes con reflexiones de otro tenor. Pues si hablamos de incidentes tenemos que referirnos a lo ocurrido esta mañana con trabajadores de Tubacex allí en Llodio. Tenemos dos notas de prensa diferentes y las imágenes. Por una parte, y doy lectura a la nota de prensa del sindicato Comisiones Obreras, que dice que la Ertzaintza carga contra una movilización pacífica de la plantilla de Tubacex y detiene a 2 trabajadores. En el día de hoy, dice así la nota del sindicato Comisiones Obreras, la Ertzaintza ha vuelto a actuar con una represión desmedida ante una concentración pacífica en forma de sentada protagonizada por la plantilla de Tubacex El Audio, en una situación de huelga indefinida contra el ERE impuesto por la dirección de la empresa. Ya saben que ERE es el despido, no ERTE. La concentración a primera hora se ha saldado con cargas policiales y 2 personas detenidas ante una actuación, dice así la nota dirigida por el Gobierno vasco. Ante esta situación, Comisiones Obreras hace un llamamiento al Ejecutivo a actuar con altura de miras y que de una vez se comprometa a realizar una apuesta firme por la industria en una comarca tan dañada económicamente como es Aiaraldea. Asimismo, el sindicato reitera su compromiso con los trabajadores de Tubacex en defensa del empleo y la viabilidad de la empresa tubera. Esto por parte del sindicato Comisiones Obreras, pero también el sindicato de la Policía Autónoma, ERNE, hace su propia nota de prensa. Así que ERNE solicita al Departamento de Seguridad más medios materiales y humanos para garantizar la seguridad de los ertzainas. Según el sindicato, han sido 13 agentes heridos y 2 detenidos en la concentración en Llodio. Como les había dicho, según la nota del sindicato Comisiones Obreras, se habla solamente de la detención de 2 trabajadores y el sindicato de la Ertzaintza, ERNE, habla de la detención de 2 trabajadores y de 13 agentes de la Ertzaintza detenidos. ERNE continúa su nota diciendo que nos enfrentamos
a una plantilla escasa con materiales obsoletos y dignos de la mejor chatarrería, continúa la nota, con material de dotación que no se nos deja utilizar, con estadísticas que cumplimentar en lugar de dar el mejor servicio a los ciudadanos. Y un largo etcétera, continúa así mismo, estoy leyendo la nota, que desde ERNE estamos cansados de denunciar. Por todo lo anterior, desde este sindicato se exige al Departamento de Seguridad que empiecen a tomarse en serio este tipo de incidentes que tristemente aumentan día tras día, que planifiquen las actuaciones para prevenir desgracias y a la postre garanticen la seguridad de sus propios trabajadores. Esto es lo que ha ocurrido, otra movilización laboral, 2 detenidos, 13 agentes de la Ertzaintza heridos y 2 notas diferentes de diferentes sindicatos, uno defendiendo a los trabajadores de Tubacex y otro a los agentes de la Ertzaintza. Y en relación con la Ertzaintza, comentarles que ha comenzado el primer curso de formación conjunta de la Ertzaintza y la Policía Local de Euskadi. Lo ha hecho en la Academia de Arkaute y un dato simplemente vamos a ir aportando. El 31% del alumnado son mujeres, una proporción que, aunque sigue siendo baja, supone un salto cualitativo respecto a la actual presencia de la mujer en los cuerpos policiales del Estado. El 90% de los aspirantes ha acreditado algún tipo de perfil de euskera. La formación supone un reto de organización y logística por parte de la Academia Vasca de Policía y Emergencias debido a las restricciones sanitarias derivadas de la COVID-19. Estos son los titulares y las opiniones a cargo del vicelehendakari, primero y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka. Es, como se sabe y se ha dicho ya, el primero que arranca tras la entrada en vigor de la 5ª modificación de la Ley de Policía del País Vasco. Ello supone, por una parte, que la presencia de la mujer en el alumnado ya registra el efecto de las medidas de discriminación positiva que contempla su articulado, y por otra, que el curso se impartirá por igual para los aspirantes a la escala básica de la Ertzaintza y los aspirantes a las policías locales de los municipios que han querido compartir los procesos de selección y formación, sentando las bases de esa manera para un proceso de homologación progresiva de técnicas, criterios y pautas de actuación que tiene que revelarse como algo enormemente positivo para incrementar la eficacia del servicio policial en Euskadi. Estamos convencidos de que esta apuesta por unificar el reclutamiento y la formación de entrada de los diferentes cuerpos policiales facilitará, y mucho además, a medio plazo, la coordinación entre todos ellos, contribuyendo en definitiva a incrementar notablemente en Euskadi la eficacia y la calidad de la prestación del servicio policial. Pero las novedades que tiene el curso tienen que ver también con otros aspectos, concretamente con la logística a la que nos obligan las medidas de seguridad y de sanidad impuestas por las autoridades sanitarias en relación con la lucha contra la pandemia. El alumnado a este respecto se dividirá en 39 grupos de 20 personas, cuya presencia física aquí, en Arkaute, se organizará por mitades, a turnos y en semanas alternas. Un escenario complejo, para afrontar el cual hemos dotado a las aulas de una infraestructura tecnológica de primer orden que hará posible que el alumnado que se encuentra en casa pueda conectarse online y participar en la actividad formativa con plenitud de garantías. La actualidad más local nos lleva ahora hasta la localidad encartada de Balmaseda. Ya veíamos ayer las imágenes de la protesta vecinal contra una familia que ha llegado a este municipio con actitudes incívicas, con amenazas, con hurtos, y los vecinos están hartos. Hablamos con el alcalde de Balmaseda, con Aitor Larrínaga. Arratsaldeon, Aitor, muy buenas tardes. Arratsaldeon, Yolanda. Menudo problema que tenemos ahora en el vecindario, ¿verdad? Pues sí, efectivamente, llevamos ya un tiempo sufriendo estos problemas de convivencia y bueno, pues la gente está un poco cansada y este fin de semana pues digamos que ha explotado un poco
ese ambiente que había de mala convivencia, y los jóvenes pues han salido a protestar. Esta familia, que es una familia expulsada de otra localidad, que ha ocupado un piso en Balmaseda, ¿en qué situación están? Pues esta familia estuvo anteriormente en el municipio de Aranguren. Alrededor de agosto del año pasado se trasladaron a Balmaseda. En principio ocuparon un piso que es propiedad de una entidad bancaria y bueno, y están en esa situación. ¿Qué estamos hablando? ¿Una familia de etnia gitana? Sí, estamos hablando de una familia que es de etnia gitana. Pero también te tengo que decir, Yolanda, que en Balmaseda tenemos muchas familias de etnia gitanas y no tenemos ningún problema con ellos. El problema es básicamente pues las actitudes incívicas. Al final en Balmaseda es bienvenido todo el mundo, sea de la raza que sea y del credo que sea. Lo que no puede ser es que cuando vayas a un sitio pues tienes que tener unas reglas mínimas de convivencia, que es lo que se le pide a todo el mundo. A partir de ahí cada uno puede utilizar su vida como quiere y puede ser diverso y plural. Sí, efectivamente, tienes toda la razón, Aitor. Lo que estamos hablando es de que no saben convivir en sociedad. Han sido acusados de hurtos, de robos, de amenazas. ¿Los vecinos han denunciado ante la Ertzaintza y la Policía Municipal estos hechos? Sí, hay varias denuncias y nosotros desde el Ayuntamiento sí que estamos animando a los vecinos que cuando se vulneran sus derechos o hay una quiebra de la convivencia, pues el camino es denunciarlo ante la Policía Municipal y ante la Ertzaintza para que ellos, pues si se está produciendo en ese momento la acción punible, pues que tomen medidas y la interrumpan y vuelva toda la normalidad. Y si se ha producido anteriormente, pues a través de la denuncia se lleva a sede judicial y será un juez o una jueza la que considerará si eso supone un delito o una falta y si la persona que lo ha cometido tiene que recibir algún tipo de sanción. Pero sin esa denuncia y sin ese trabajo policial, pues es muy difícil que todas estas molestias, todas estas faltas de convivencia y pequeños delitos, pues que lleguen a ningún sitio. Alcate, ¿y desde el Ayuntamiento qué se puede hacer? Pues desde el Ayuntamiento la realidad es que tenemos poco margen de maniobra, pues porque la autonomía municipal llega hasta donde llega. Nosotros las gestiones que estamos haciendo, pues primeramente estamos hablando con los convocantes de las protestas para reconducir la situación y hacer unas protestas pacíficas, medidas en las que la seguridad de la gente que participa en las protestas y del resto de la ciudadanía estén garantizadas. Por otro lado, pues vamos a abrir un canal de interlocución con ellos para informarles de todas las medidas que esté tomando el Ayuntamiento. También estamos poniéndonos en contacto con la empresa propietaria del inmueble para que inste a la desocupación. Y también, como no puede ser de otra manera, pues vamos a contactar con esta familia conflictiva pues a través de la mediación de los servicios sociales, pues para hacerles saber el malestar de la ciudadanía y para reconvenirles para que cambien sus conductas de alguna manera. Esperamos conseguirlo bien de una vía o de otra, que esta solución se solucione. ¿Están empadronados en el municipio? Si tienen niños, ¿los tienen escolarizados? Pues hasta lo que yo sé ahora mismo no están empadronados. Entonces, evidentemente tienen obligación de tener a sus hijos escolarizados, pero si no están empadronados en Balmaseda deberán estar escolarizados en el lugar donde están empadronados. De todas las maneras, alguno de los hijos que tiene ya creo que ya no está en edad de la enseñanza obligatoria y por lo tanto no tiene que estar escolarizado. Yo creo que los menores están escolarizados y si no lo estuviesen pues tendrán que ser los servicios sociales los que insten a que se cumpla la ley y los menores reciban la educación obligatoria, como dice la ley. Claro, y si tampoco están empadronadas en Balmaseda, no están recibiendo las ayudas de emergencia social que otorga un ayuntamiento, por ejemplo. Las ayudas de emergencia social del Ayuntamiento de Balmaseda no las han solicitado y por eso ni tan siquiera nos tenemos que plantear si tienen derecho o no, simplemente no las han solicitado. Supongo que en el caso de que estuviesen empadronados en Balmaseda y las solicitasen, pues habría que comprobar si cumplen los requisitos y luego actuar en consecuencia. No sé si habéis recibido el apoyo, el contacto
con otros alcaldes o con representantes igual de instituciones supramunicipales, pues para, no solamente, y quizás para informar o aconsejar un poquito los pasos a seguir, porque esto que ocurre en Balmaseda no es nuevo. Pues la verdad es que sí que he tenido contacto con el alcalde de Zalla, con Juan Ra, que tenemos buena relación. Balmaseda y Zalla tienen una buena relación de vecindad. Ellos tienen también el mismo problema con otras familias conflictivas, y sí que, bueno, hemos dialogado y hemos visto de qué manera pues podemos ayudarnos los unos a los otros, pues compartiendo estrategias, pues compartiendo acciones que podamos hacer, compartiendo la experiencia que tenemos cada uno en este proceso. Se habla muchas veces de la solución definitiva es que se marchen de Balmaseda, pero claro, entonces el problema se traslada también a otra localidad. Sí, soy consciente de eso y creo que lo he dicho varias veces a lo largo de todas las entrevistas que me estáis haciendo durante estos días. Lo he dicho varias veces. Al final, evidentemente, cuando hay una pérdida de derechos, se necesita una actuación policial y que se restablezcan los derechos de la ciudadanía, que es lógico que sea así, pero al final los problemas tan complejos pues necesitan soluciones complejas. Aparte de la solución policial o la solución de la seguridad, pues también tiene que haber soluciones de otro índole, tiene que haber soluciones de integración, tiene que haber soluciones educacionales, tiene que haber soluciones de formación para el empleo, tiene que intervenir acción social para ver cuáles son las condiciones de los menores, las condiciones de los adultos, que tengan una vida digna. Es decir, las soluciones son complejas, son difíciles, tienen que intervenir diferentes instituciones, y está claro que la solución no es que vayan de un pueblo a otro, sino que al final se busque una solución global, no solamente para esta familia en Balmaseda, sino para otra serie de familias que pueda haber en otras localidades. Y ya te digo, el enfoque tiene que ser multidisciplinar e interinstitucional, porque si no, al final lo único que haremos es pasarnos la pelota de unos pueblos a otros. Claro, pero mientras tanto los vecinos le exigen a su alcalde y a su ayuntamiento una solución ya. Sí. Soluciones rápidas no las hay. Yo a los vecinos se lo he transmitido. No hay una solución rápida, y si dijese lo contrario les estaría mintiendo. Hay una parte que está en manos del ayuntamiento, que es recabar información, recabar denuncias y trasladarlas al juzgado o trasladarlas a la Ertzaintza para que ellos lo trasladen al juzgado, para que si se están cometiendo cosas que pueden ser punibles judicialmente, pues que los jueces actúen. Luego también hay una parte de mediación que puede hacer el ayuntamiento para instar a esta familia para que cambie su actitud. Y luego está la parte de hacer cumplir la ley respecto a la propiedad del inmueble, pero ahí también estamos limitados porque el único que puede instar a la desocupación es el propio propietario del mueble. Me da rabia que tengamos que establecer un contacto, en este caso con el alcalde de Balmaseda, por esta circunstancia, así que me voy a permitir hablar un poquito también de la pandemia. Buenas noticias en lo que a contagios de COVID se refiere en Balmaseda. Llevamos casi toda la semana con cero contagios. Sí, efectivamente, la realidad es que es una buena noticia. Yo cuando me has dicho que querías hablar de otra cosa, creí que querías hablar de las cosas bonitas de Balmaseda, no de la pandemia. Que tiene muchas. Por eso creí que querías hablar del Vía Crucis, del mercado medieval, de las fiestas de San Severino, las pucheras, el Museo de Boinas, pues toda esa serie de cosas que con la pandemia y con el foco mediático solamente en los problemas, pues quizás la gente se le puede olvidar. Así que te agradezco la oportunidad que me das pues, de recordar de que aparte de los conflictos y de los problemas y de la pandemia, pues que Balmaseda tiene muchas otras cosas que ofrecer y aquí estamos para lo que quieran los vizcaínos y la gente de cualquier sitio del mundo. Uy, vamos, que vamos a hacer un turismo. Semana Santa no, porque lo vemos como un poquito que, no sé, ¿va a haber Vía Crucis a todo esto? No va a haber Vía Crucis, que ya está suspendido. Pero bueno, los vizcaínos y las vizcaínas, pues respetando las medidas del COVID, pueden venir a Balmaseda. Espero que pronto acabe el confinamiento perimetral, el confinamiento municipal, y en cuanto se levante el confinamiento municipal, pues bueno, todas las vizcaínas y los vizcaínos que todavía no conozcan Balmaseda,
pues están invitados a visitarnos, que les recibiremos con los brazos abiertos. Y menudo entorno más bonito. Yo creo que cualquier vizcaíno ya conoce Balmaseda, vamos, y no solamente por la pasión viviente. De todas formas, ¿cómo han capeado la pequeña empresa, el comercio, la hostelería aquí en Balmaseda toda esta situación, toda esta pandemia, el confinamiento, etcétera? Pues la verdad es que está siendo difícil, porque al final la hostelería sobre todo, es el sector más afectado, y sí que desde el ámbito municipal hemos intentado ayudarles dentro de nuestras posibilidades. Desde el Gobierno vasco también se han hecho cosas, pero evidentemente pues, la pérdida económica que están sufriendo con estas limitaciones es muy grande, y todas las ayudas que les estamos trasladando pues no compensan las pérdidas económicas que están teniendo. No sé si desde ámbitos superiores, del Estado, de la comunidad autónoma, se estarán planteando hacer medidas nuevas para ayudar a la hostelería, no solamente a la hostelería de Balmaseda, porque este problema yo creo que es común a toda la hostelería de Euskadi y en general a toda la hostelería del Estado español. Pero bueno, si no están pensando en tomar medidas, yo desde aquí les animo a que intenten ayudar a la hostelería, tanto la de Balmaseda como la del resto de los sitios. Hablábamos el otro día también de que parece que puede haber mejoras en lo que al transporte ferroviario se refiere. La línea Bilbao-Balmaseda es, bueno, la línea de Renfe Adif parece que comienza ya con las mejoras. Me imagino que eso podría ser una buena noticia también, ¿no? Pues sí, comienza con el anuncio de las mejoras, luego las mejoras están por ver. Hombre, confiamos en la palabra de los políticos de instituciones superiores, pero lo han dicho muchas veces y al final pues las mejoras pues tardan en llegar. Tenemos en Enkarterri tenemos dos tramos ferroviarios, uno que va a Santander-Bilbao, que afecta sobre todo a la parte occidental de la provincia, la parte más rural, y que afecta sobre todo a Carrancha, que ahora mismo tiene un servicio ferroviario deficiente. Luego tenemos el eje del Cadagua, en la que estamos con la vía Bilbao-Balmaseda, que vertebra la comarca, y para nosotros sí que es importante que esos dos ejes ferroviarios funcionen, porque al final el tren es el medio de transporte más sostenible, y para la comarca hace falta que el tren funcione como tiene que funcionar y no de la manera en la que está funcionando ahora. Pero sí, yo confío que ese anuncio de inversiones se materialice, y confío plenamente que en no mucho tiempo pues estaremos bastante mejor de lo que estamos ahora. Alcalde, pues que vayan materializándose estas y otras mejoras, que no solamente Balmaseda, sino todos los municipios vizcaínos lo necesitan, y una pronta y satisfactoria solución a este problema de familia incívica en la localidad. Un beso muy fuerte para el alcalde y para todos los vecinos de esta localidad. Un beso para ti y para los espectadores, Yolanda. Un saludo. Muchísimas gracias. Hablamos con Aitor Larrínaga, alcalde de Balmaseda. Efectivamente, menuda patata caliente que tienen ahora en la localidad, y lo sabemos pues porque en numerosas ocasiones hemos hablado, y lo hacíamos con él también hace un momento, de cómo esta situación también ha existido, pues fíjate, una ocupación en Muskiz también, hubo en Abanto, bueno, yo creo que en Abanto Ciervena, también yo creo que prácticamente todas las localidades, claro, estos provienen de Aranguren. De Aranguren marcharon, llegan a Balmaseda, tendrán que irse a otra localidad. El problema es de comportamiento, ese comportamiento lo van a seguir manteniendo, viviendo en Balmaseda, o donde tengan que trasladarse, o donde vayan a trasladarse, o donde vayan a residir, o donde vayan a ocupar. Bueno, es que queremos eso, una solución. Nos vamos a marchar con el resumen de una jornada muy interesante organizada por la Asociación de Ciencias de la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao, que pretendía conocer cuál ha sido la labor de las farmacias desde que comenzara esta epidemia, este COVID-19. Ha sido una jornada, lógicamente, virtual, telemática, en la que han participado, por ejemplo, a nivel político, la consejera de Salud del Gobierno vasco, Gotzone Sagardui, el consejero de Salud de Cantabria, porque se me olvidó decir, ha sido una jornada puesta en común
de la labor de las farmacias en ambas comunidades, en Euskadi y en Cantabria. Por tanto, también estaba el consejero de Salud, que es Miguel Javier Rodríguez. Pero además, los presidentes de los colegios de farmacias de Cantabria, de Vizcaya, de Guipúzcoa, de Álava. Hay una cosa que hemos aprendido y lo escucharemos en las conclusiones de estas jornadas. Y yo ahora se lo recalco. Durante la primera fase de la pandemia, los centros de salud prácticamente no existían. Como mucho podían hacer una atención telefónica, pero nadie podía desplazarse a los centros de salud. Y sin embargo, desde el primer momento, las farmacias, y eso lo hemos visto todos y todas, han estado abiertas, no solamente como servicio esencial, sino para prestar atención, para ayudar, para que pudiéramos adquirir desde mascarillas hasta el medicamento que en cualquier momento necesitáramos. Este es el resumen de la jornada y las conclusiones, así que un aplauso muy fuerte también para los farmacéuticos y la Academia de Ciencias Médicas de Bilbao. Les dejamos, volvemos mañana con muchas más noticias, que será el miércoles. Un beso muy fuerte. Agur. Desde el principio de la crisis, desde los servicios de farmacia hospitalaria, se estableció un sistema de citación ordenada y espaciada para aquellas personas a las que se les iba a acabar la medicación, para que pasasen a recoger su medicación para 2 meses posteriores de tratamiento. Asimismo, se instauró un sistema de entrega de la medicación a domicilio para personas con enfermedades inmunosupresoras o personas de riesgo en casos de extrema necesidad en los que las personas necesitaban de la medicación y no tenían posibilidades de acudir a por la misma. Desde los servicios de farmacia hospitalaria se realizaron llamadas telefónicas en las que se incluyó la consulta de atención farmacéutica, entregando la medicación para 2 meses a un total de 24.915 personas y casi al 25% de ellas se les envió la medicación a sus domicilios. Y esto mismo se ha llevado a cabo también desde las oficinas de farmacia. Desde apenas 3 días más tarde de que entrara en vigor el primer estado de alarma, desde el 17 de marzo, a las personas que acuden a las oficinas de farmacia por su medicación, se les ha entregado medicación para 2 meses de tratamiento. En esta línea de agilizar procesos, se decidió autorizar los anticoagulantes orales ACOG, que son más cómodos y seguros para el paciente. En la actualidad, sigue vigente la autorización del uso de estos anticoagulantes para pacientes con fibrilación auricular no valvular ingresados por COVID-19. Una importante medida tomada ha sido la inmovilización de hidroxicloroquina y cloroquina en los 5 almacenes ubicados en nuestro territorio por indicación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios y su posterior control, tanto en la dispensación como en la petición de unidades al laboratorio productor. Se tramitaron las autorizaciones de lunes a domingo con horario de mañana y tarde. Una interrelación más que necesaria que se ha basado en el fomento continuo de la comunicación entre ambos estamentos y que ha tenido unos resultados francamente positivos para todos. Y aquí, en la comunicación continua, es donde tenemos la principal fortaleza de esta relación. Hemos de agradecer la predisposición que mostró desde el primer momento el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Cantabria, con su presidenta Rita de la Plaza a la cabeza, y también el intenso trabajo que ha realizado nuestro director general de Ordenación, Farmacia e Inspección, Jorge de la Puente, para que todo esto cristalizase en estrategias concretas. De ahí, de esa comunicación, de esa predisposición mutua a colaborar, han surgido una serie de estrategias que hemos podido implementar de forma muy satisfactoria y que antes de pasar a explicárselas, permítanme que me detenga unos segundos para agradecer a Jesús Aguilar, al presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos de España, que reconociera públicamente esta labor que hemos llevado a cabo en Cantabria en una entrevista publicada en La Razón el pasado lunes. Miren, una de las primeras estrategias que desarrollamos en esta colaboración fue la de acercar los medicamentos de dispensación hospitalaria a los pacientes.
y lo iniciamos en los primeros meses de la pandemia, con lo que el paciente, en vez de tener que ir a recoger la medicación a su hospital, esta era distribuida a su oficina de farmacia más cercana, con lo que, lógicamente, se ahorraban desplazamientos y posibles aglomeraciones en los centros hospitalarios. Una estrategia que, además de servirnos como retén para evitar la movilidad de personas en nuestra lucha contra el COVID-19, también cumplía con un doble objetivo no menos importante: la lucha contra el despoblamiento rural. De este modo, en los meses de abril y mayo de 2020, un total de 2.718 pacientes recibieron la medicación hospitalaria en su oficina de farmacia más cercana. De ellos, el 64% en abril y el 74% en mayo eran del ámbito rural, con lo que estábamos poniendo en valor no solo a las oficinas de farmacia, sino a los propios servicios del ámbito rural, y que en una comunidad eminentemente rural como es la nuestra, como es Cantabria, podrán entender la importancia que tiene. Pero a esto hemos de añadir que en el primer semestre del 2020 otros 259 pacientes recibieron su medicación directamente en su domicilio, entregada por los responsables de los 17 oficinas de farmacia. Es hacer un balance del trabajo que han hecho las farmacias de Cantabria en esta pandemia, en los más de 11 meses que llevamos de crisis sanitaria. Miguel lo ha explicado muy bien y lo agradezco, porque la comunicación ha sido directa y casi a diario, y cuando parecía que nada funcionaba, cuando todo estaba cerrado, la farmacia ha estado al lado de la sociedad, actuando como un reloj de precisión, acercando la atención sanitaria a toda la población. Digo a toda la población porque aquí en Cantabria no hemos cerrado ninguna farmacia. De las 278 farmacias que tenemos, ya sabéis que entre el año pasado y el anterior, hubo un concurso con 30 farmacias más. No hemos cerrado ninguna, y no porque no nos hayamos contagiado, sino porque tengo que agradecer a un retén de farmacéuticos jóvenes que doblan turnos o que cogen vacaciones para acudir a aquellos establecimientos donde por contagio o por enfermedad, por baja por enfermedad, la farmacia igual no hubiese estado abierta. Seguimos así porque bueno, pues todavía a día de hoy, que también tengo que agradecer a la directora bueno, ahora es director, pero en aquella época era la directora de Salud Pública, que desde el primer momento nos puso, y me puse yo como coordinadora de COVID, y nos han hecho todas las pruebas necesarias en el momento necesario. Ha habido una comunicación directa con Salud Pública y desde aquí te doy las gracias, Miguel. Hemos estado siempre de guardia. La Cruz Verde de la farmacia no se ha apagado en ningún momento, y en esta crisis sanitaria ha estado más encendida que nunca, y los ciudadanos han reconocido a los farmacéuticos sus profesionales sanitarios de confianza, los que siempre están así. Tengo que agradecerte también, Miguel, la vacunación, la agilidad con la que nos has vacunado a todos los menores de 55 años durante el fin de semana. Más del 70% de farmacéuticos y trabajadores de las oficinas de farmacia se han vacunado ya en Cantabria entre este sábado y este domingo. Ha sido muy ágil y muy rápido, la verdad, gracias a todo el equipo de vacunación que tienes, a ese equipo de enfermería que daba gusto, como lo hemos, porque éramos un ejército, muchísimos, y bueno, pues desde aquí, sé que en cuanto lleguen la vacunación para los mayores de 55, ahí estaremos. En lo peor de la crisis sanitaria, las farmacias hemos sido capaces de garantizar el acceso a los medicamentos en condiciones de equidad, seguridad y calidad. Pusimos en marcha varias medidas. Ya el 2 de febrero se envió un escrito a la consejera de Salud del Gobierno vasco, cuando empezábamos a oír noticias del COVID en La Gomera y todo aquello, ofreciendo la colaboración de las farmacias comunitarias en la gestión de la crisis sanitaria. De alguna forma queríamos estar preparados para lo peor, esperando lo mejor, pero sin imaginar que lo que realmente venía era lo peor de lo peor. Desde el primer momento nuestro objetivo
fue garantizar la continuidad de la prestación farmacéutica, con la máxima seguridad y calidad, como he dicho antes, en un momento excepcional que requería soluciones extraordinarias y ágiles. No podíamos fallar a los ciudadanos, por lo cual teníamos que seguir ejerciendo nuestra labor asistencial desde la responsabilidad y como profesionales sanitarios. De esta forma, farmacéuticos de todas las modalidades de ejercicio han estado al pie del cañón, contribuyendo a que las estrategias puestas en marcha funcionasen. El establecimiento, como muy bien ha explicado anteriormente nuestra consejera, de un sistema de entrega de medicación a domicilio a las personas vulnerables, dependientes o porque por diversas causas no podían acudir directamente a las farmacias a retirar su prescripción, fue un sistema que funcionó muy bien y en el que participaron la Dirección de Farmacia, el Departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno vasco, con el Servicio de Teleasistencia Betión, las diputaciones forales, los colegios oficiales de farmacéuticos y las oficinas de farmacia. Y, a su vez, la red de voluntariado de los 3 territorios históricos, Día, Cruz Roja y Volunta. También se estableció un sistema paralelo con Cruz Roja, con una centralita en el que, de alguna forma, intentamos atender a aquellas personas que, por circunstancias muy concretas, pues que no pertenecían al grupo anterior, tenían acceso a la medicación. Podía ser la gente que caía con una infección COVID o lo que sea y necesitaba que se le acercase la medicación a su domicilio. Se establece también por parte de la Dirección de Farmacia créditos ampliados de medicación vía receta electrónica para atender las necesidades de este periodo de confinamiento. Importante fue el papel de la industria farmacéutica, esencial y con un objetivo que era asegurar que las personas que toman medicación a diario la tuvieran, así como la distribución farmacéutica que hacía llegar esta medicación a las oficinas de farmacia. Estamos hablando de que, según los últimos datos de Farmaindustria, 25 millones de personas en España toman medicación de forma continua, ¿vale? Con lo cual, la cadena del medicamento funcionó en ese sentido y funcionó muy bien. Todo esto funcionó porque funcionó realmente la coordinación de todos los participantes, la industria, la distribución, las oficinas de farmacia y la administración. No se produjeron desabastecimientos más allá de la época prepandemia, por lo cual, vuelvo a decir, la cadena del medicamento funcionó. Quienes nos pueden identificar de esa manera, creo que puede ser motivado más por intereses corporativistas, pero la realidad es que a nivel de calle la población desde luego está encantada con la labor que han ejercido las farmacias siempre y especialmente ahora durante la época de pandemia, y luego a nivel de relación diaria normal con los agentes de salud, con los centros de salud, con los médicos, con la enfermería, la relación es inmejorable, es muy buena, es de comunicación y no hay ningún problema. Yo creo que no le daría más vueltas a intereses corporativistas que igual responden a otros motivos que no tienen nada que ver ahora ni con la pandemia ni con la atención al paciente. Debemos todos centrarnos en el paciente y dejar a un lado otro tipo de intereses que lo único que hacen es perjudicar la relación y una correcta atención a la población. Pues yo creo que es evidente que, y se ha dicho ya aquí, creo que has sido tú mismo quien lo ha citado, ¿no? Que la farmacia ha estado en primera línea comunicando, enseñando, mostrando cómo se deben utilizar todas las medidas de seguridad, reincidiendo y recalcando la importancia de mantenerlas. No solo de llevar mascarilla, que es muy importante, sino de utilizarla bien, la mascarilla, porque todos vamos por la calle y vemos el desastre que era y que espero que poco a poco se va corrigiendo. Todo el mundo toca al frente de la mascarilla, la llevan debajo de la barba, en fin. Todos los medios de comunicación han recurrido al farmacéutico. Nosotros, los 3 presidentes, hemos estado continuamente en los medios de comunicación hablando del uso, de la necesidad de utilizarla bien, de utilizarla siempre, del lavado de manos, de la ventilación, como decía Mila antes, del no salir de casa a poder ser. En fin, creo que hemos sido un referente en la educación para la salud, en la promoción de la salud, en todos estos temas relacionados con la prevención y la seguridad ante la COVID. Es importante y es esa colaboración, ¿no? Esa colaboración que hemos hecho sin ningún ánimo de lucro y da igual la farmacia donde estés ni la farmacia que tengas, porque el paciente va a ir, ese paciente no solo toma esa medicación hospitalaria, ese paciente es el que elige tu farmacia y toma más medicación. Aquí los costes habría que agradecérselo también a los almacenes de distribución, pero hay que tener en cuenta que también los almacenes de distribución pues
son nuestros, son de las farmacias. Y bueno, esto se ha hecho así y de esta manera. Está funcionando. Seguimos estando todas las farmacias, seguimos estando los 3 almacenes de distribución. Yo creo que esto sí que, bueno, acabo de escuchar a Miguel, está para quedarse y, bueno, se ha hecho así sin ningún coste aquí y en alguna otra provincia también. Y yo creo que ese es el camino, ¿no? Es el camino de la colaboración. Yo diría que durante la primera ola los centros de salud no han existido en España. No han existido. Estaban completamente cerrados detrás de un teléfono. Hoy en día hay muchos centros que parece que es más difícil que entrar en la Casa Blanca, desde luego, más difícil que entrar en el Capitolio, entrar en un centro de salud. Y sin embargo, la farmacia ha estado permanentemente abierta en cada barrio, en cada pueblo. No solamente los pueblos que decía Rita, que los he conocido personalmente, que no hay médico, sino donde hay, en el centro de grandes ciudades y de grandes pueblos, los ambulatorios han estado prácticamente atrincherados detrás de un teléfono. Y sin embargo la farmacia ha estado permanentemente abierta. Por eso yo quiero resaltar el extraordinario mérito que ha tenido la farmacia, especialmente en los meses de marzo, abril y mayo. Eso es algo que no habéis salido a la prensa, no ha habido un reconocimiento público. Ha habido aquí muchos reconocimientos en la prensa de diferentes sectores. Yo trabajo en uno de ellos en los que estamos todos los días en los medios. Me da pena y me parece que este era un acto en el que lo que buscábamos además era un reconocimiento lo más explícito posible de esa enorme labor que habéis hecho cuando otros han estado, insisto, atrincherados, porque nadie lo dice, pero me gustaría que quedara claro.